Ok, chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me Y escuchan? ni la escuchamos. Sí, Miss. Ok, chicos, perfecto. Vamos a estar un poquito con problemas técnicos, pero ya lo resolvemos. Vamos a ir comenzando la clase entonces. Voy a proyectar ahorita mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Vayan abriendo su material también. El día de hoy, el tema los textos dialécticos, eh, bueno, el texto dialéctico en sí. Por lo tanto, a ver, ahora voy a comenzar a compartir. A ver. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Chicos, ¿sí se puede ver normal? Sí, sí se puede ver, Alguien que profesora. me confirme por audio. Mil gracias. Ok, perfecto. Lo que pasa es que todavía no puedo ver sus comentarios. En unos minutos ya ahí sí. Listo, ok. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a continuar con los textos dialécticos. La vez pasada vimos texto mixto, por lo tanto, texto de lengua es el segundo tipo de texto que ustedes van a encontrar en su examen de aquí de la PREP. En complejidad aumenta un poco, sí, pero igual es bastante tratable, sobre todo por la forma en cómo se les presentan los textos que ahora lo vamos a descubrir. Primero que nada, ¿qué es un texto dialéctico? Simple y sencillo. Es un texto donde tú vas a encontrar, uno, un tema controversial que se está poniendo a discusión, y dos, vas a obviamente visualizar una posición que está a favor o en contra, gracias, que esté a favor o en contra del tema que se te está, bueno, no presentando en tu material. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, eso. Lo importante de aquí es que tienes que encontrar la tesis tanto en el texto A, porque se te presentan dos textos, texto A, y cuando ya lo encuentras en el texto A, en el texto B obviamente va a ser la postura contraria. Por lo tanto, es relativamente sencillo cuando lo encuentras de buenas a primeras. Y lo bueno del texto dialéctico es que usualmente la tesis se encuentra en las dos, tres primeras líneas. Por lo tanto, es un texto relativamente sencillo, pero si prestas atención, si es que estás bastante concentrado en ello. Si es que no, ahí es donde te puedes de repente confundir. ¿Qué más te están comentando por acá? Claro, los temas que usualmente se colocan en los textos dialécticos son la pena de muerte, que esto fue un tema que se debatió hace un par de añitos, que estaba bastante latente en la sociedad. Dos, el feminismo, si es que estás a favor o en contra de repente del accionar feminista que se ha venido desarrollando, tanto en lo que es la tercera ola, más que nada. Sí, ya, mil gracias. Gracias, gracias. Listo. Como usted decía, con respecto al feminismo, de lo que se desarrolla en la primera, mil gracias. Gracias. En la primera, segunda, tercera ola, más que nada en la tercera ola, porque la primera y la segunda no hay tanto problema, más que nada es en la tercera, que es básicamente el tiempo en el que vivimos hoy en día. Por lo tanto, tienes que, bueno, ¿no? Tu posición puede ser a favor o en contra, ten cuidado, pero concéntrate en lo que dice tu texto. ¿Ok? Otro tema que te muestran por aquí, que es bastante reciente, es el de inteligencia artificial. Por lo tanto, claro, ¿no? El uso de la IA, que tú tienes bastantes herramientas hoy en día para que puedas emplearla. También te mencionan sobre los antivacunas. Ya, este es un grupo de personas que pues eh, están en contra de varios avances de la medicina. Y recuerda que los antivacunas salieron o tuvieron bastante relevancia en el medio cuando inició lo del coronavirus, ¿no? Las personas que estaban en contra de vacunarse, por ejemplo, con cierto tipo de vacuna, porque no era una europea, ya, por ahí. O si no, simplemente las personas que, los papás que rechazan el hecho de que a los niños se los tienen que vacunar desde pequeñitos. Eso también es un tipo de antivacunas que se cuestiona bastante. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración. Ya tú sea que tú seas parte o de repente no. Luego por aquí te muestran problemas sobre la realidad social. Otro tema que me gustaría mucho agregar por acá es el tema del aborto. Por lo tanto, obviamente, como te comento, puedes tener posiciones a favor o en contra, pero tú ciñete siempre a lo de tu texto. ¿Ya? Igual, en el caso del feminismo, lo mismo. Eutanasia, por ejemplo, es otro tema en el que se discute bastante. Por lo tanto,
hay casos, claro, el caso de Ana Estrada es uno de los que muchos se comenta hoy en día, ¿no? Porque es un antecedente, bueno, más que antecedente, bueno, claro, es un antecedente para que se dé la aprobación, por así decirlo, de la eutanasia acá en el Perú, que es la muerte digna, desde una perspectiva que está a favor de la eutanasia, ¿no? Mientras que para la perspectiva religiosa, que usualmente es la que predomina, que está en contra de la eutanasia, pues es simplemente un suicidio y eso está mal. Ya. De ahí otros temas en cuanto a texto dialéctico, hemos visto por ahí, bueno, hoy día vamos a ver, por ejemplo, el uso de ciertos alimentos. Ya puede ser de repente el tema de la leche, que vamos a ver ahorita, o también puede ser el tema de los alimentos transgénicos. Ese también es otro tema muy frecuente. Como te digo, más que estés a favor o en contra, lo que me interesa es que tengas más o menos nociones sobre lo que se está hablando, ¿ya? Aquí también te menciona el uso de armas de fuego, claro, ¿no? El serenazgo debe tener mano. Eso también. Ahora, dame un segundo, por favor. Cambié de Listo, chicos. ¿Me pueden escuchar? ¿Se me puede escuchar Lo normal? escuchan. Escuchamos. Gracias, chicos. Ok, perfecto. Ahora sí, yo voy a compartir pantalla ya tranquilamente. Denme un segundito y mil disculpas, la verdad, por los inconvenientes. No va a volver a pasar, la verdad. Listo. Ahora sí, estamos por acá. Seguimos bajando. Bien, las características del texto dialéctico. Tenemos dos textos argumentativos, ¿no? Tenemos postura A y postura B, que es lo que sí o sí te va a venir en tu examen. Te dicen que ambas discuten un tema en particular, lo que te acabo de comentar, pero hay textos argumentativos en el que todo está de corrido, o sea, que tú tienes un texto largo donde tanto la posición a favor o en contra están juntitos, en un mismo texto. Ahora, ¿ese texto te va a venir en tu examen? No, pero igual puedes ensayar con ese tipo de texto para poder igual afinar un poco más tu precisión con respecto a la localización de argumentos que estén tanto a favor o en contra sobre un tema en específico. ¿Qué más te está mencionando, no? Ayer el tema de debate. Como te mencionaba, este tema está en las primeras líneas de tu texto, por lo tanto no tendrías que demorarte tanto. Ya. Hay ocasiones en las que puede estar de repente en la parte final, pero es un poco más complejo el hecho de que suceda. Listo. Tenemos por acá un texto de ejemplo. A ver, vamos a leer rapidito para comenzar ya con tu ficha. Dice, la carne sin duda es uno de los alimentos que hacen parte de la canasta básica de las personas, ya que proporciona vitaminas B2 y B12 para el buen rendimiento del cuerpo y para mejorar el aprendizaje, la memoria y el pensamiento. Además, es considerado como uno de los alimentos bajos en azúcar, así como rico en hierro, proteínas, calcio y potasio. Cuando comemos carnes, aportamos a nuestro cuerpo el hierro indispensable para evitar la anemia, puerta de entrada de enfermedades peligrosas para nuestro organismo. Sin embargo, expertos en nutrición afirman que el consumo de carnes en exceso genera proteínas y grasas de más. De esta manera pueden generar riesgos para nuestra salud, como enfermedades cardiovasculares, daños al intestino, hasta llegar al extremo de causar cáncer. También enfermedades como la diabetes, colesterol alto y estreñimiento. Listo, tenemos un texto continuo, exacto, dialéctico continuo. O sea, acá en este texto encontramos la posición a favor como también la que está en contra. Usualmente es mitad-mitad, a menos que tu autor esté mucho más enfocado en darle punch a una de las dos perspectivas, que eso también debes de considerar. Cuando el autor es imparcial, vas a encontrar que está nivelado tanto la posición a favor como la que está en contra. Pero cuando tu autor le da mucho más punch, por ejemplo, la posición que está a favor, debes de tenerlo en cuenta, porque en tu pregunta 1 te van a precisamente señalar eso.
el autor, cuál es su punto de vista, cuál es su perspectiva, y tienes que inclinarte, inclinas tu balanza por la parte que consideres que el autor le está dando mucho más empuje. Listo, vamos a ver con las preguntas. La discusión de ambos textos es sobre el término rico denota, se produce se deduce, del texto que las vitaminas B2 y B12. Vamos a ver acá la respuesta rapidito. Sería en el caso de la 1, lo saludable y lo perjudicial en el consumo de la carne. Claro. Ventajas y desventajas. Ten cuidado porque a veces en el texto dialéctico te pueden colocar así. Ten mucho cuidado porque esto de aquí es mucho más concreto que decir ventajas y desventajas. La C te dice causas y efectos. No. El término rico denota cantidad, claro, que se produce bastante. Bueno, produce no, sino que contiene bastante. La pregunta 3 dice, se deduce del texto que las vitaminas B2 y B12 ayudan al buen desarrollo de los procesos cognitivos. Claro, exacto, sí está vinculado a ello, según el texto. Luego tenemos el texto discontinuo, que así, tal cual, se va a presentar en tu examen. Texto A y texto B. Por lo tanto, vamos con el texto A. Redes sociales. Ya redes sociales es otro tema también, porque tú sabes que hasta ahorita está siendo bien cuestionado, sobre todo por los efectos que pueden tener en los niños y adolescentes que los usan a temprana edad. ¿Ok? Listo, vamos a ver, texto A. Redes sociales permiten que los adolescentes puedan tener un acceso a una comunicación a distancia, una información variada que les permite descubrir nuevas formas de pensar y el crear identidades en línea para desarrollar lazos sociales. Además, pueden ser de gran ayuda a quienes sufren de exclusión o tienen alguna discapacidad, es decir, favorece el bienestar psíquico. En la educación puede mejorar la comunicación entre alumnos y profesores, fomentar el aprendizaje colaborativo y ofrecer espacios de intercambio de información. Bien, entonces tenemos que el texto A está a favor de que los adolescentes consuman redes sociales porque les trae diferentes accesos, como el hecho de comunicarse a distancia con otras personas. Se pueden también formar nuevas identidades, ¿no? Para que se desarrollen lazos sociales. Y en el campo de la educación también puede darse. Tienen ahí más herramientas para que puedan estudiar. En el caso del texto B, te dice, las redes sociales están relacionadas con varios factores negativos. Entonces ya aquí de por sí le marca la tesis. Está en contra. Uno de ellos puede ser el tiempo que los adolescentes pasan en estas plataformas. Un estudio centrado de jóvenes de 12 a 15 años en los Estados Unidos señala que dedicar 3 horas diarias del uso de las redes sociales se relaciona con un mayor riesgo de problemas psicológicos. Y sí, los adolescentes que publican contenidos también corren riesgo de compartir fotos sexuales o historias muy personales. Esto puede llevar a que ellos sean víctimas de acoso, discriminación o hasta chantajes. Puede pasar si es que no se tiene un control. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver acá las preguntas. Medularmente, medularmente es una palabra súper típica en las preguntas de habilidad verbal. La polémica entre ambos textos se centra en, es incompatible aseverar con el texto A y según el texto B, si el adolescente evitara compartir fotos personales. Ahora vamos a ver. Regularmente se centran ambos textos en la relación del uso de redes sociales y la salud mental en adolescentes. Sí hace énfasis en eso, chicos. En la 2 te dice cuál es falso, que en el texto A se limita el acceso a la fuente de datos al momento de conversar, cuando en realidad todo lo contrario. Esto permite que se aperture mucho más ello. Y la última dice, según el texto B, si el adolescente evitara compartir fotos personales, mantendría su integridad de manera segura. Claro. ¿Evidenciaría la falta de interés? No. ¿Podría estar pasando por un gran momento? Tampoco, no tiene nada que ver. Probablemente sí, pero no tiene nada que ver con tu texto. Listo. Entonces, hasta aquí nomás es la parte de la teoría. Ahora, esto, como te mencionaba, es el texto dialéctico. Ten mucho cuidado, por favor. ¿Es sencillo? Sí, pero eso sí, ten mucho cuidado porque a veces los argumentos se te pueden ir y cuando se trata de un texto donde hay bastantes ideas, a veces te olvidas. Ten mucho cuidado, siempre subraya, por favor. Listo, entonces terminamos con la parte de la diapositiva. De ahora vamos a ir a la resolución de tu práctica. Denme acá un segundo para compartir la práctica, pero voy resolviendo el texto número 1. Tienes 5 minutos y voy a comenzar a preguntarte por las alternativas. Vamos.
Listo, chicos. Entonces, continuamos y ahora sí se puede visualizar el texto. Aquí está, tenemos texto 1. En febrero del 2018, una encuesta realizada por Ipsos, o sea, Ipsos acá es la fuente de datos, vamos a poner subrayado, mostró que en el Perú el 87% de los ciudadanos estaba de acuerdo con que se aplique la pena de muerte. Ya, esto de la pena de muerte es importante porque hace tiempo, como les mencionaba, se debatió bastante en el Congreso sobre esta perspectiva, sobre todo a raíz de los casos de abuso y violaciones que se evidenciaban hacia menores de edad. Entonces, es un tema que hasta ahora se sigue conversando, sí, pero hace unos añitos tuvo mayor relevancia en el medio. ¿Qué más están diciendo? Asimismo, el 68% consideró que esta pena reduciría los asesinatos, o sea, se muestra como un ejemplo el hecho de la pena de muerte para que de todas maneras genere un impacto en aquellas personas que cometen ese delito para que lo dejen de hacer. De esta manera, la pena de muerte serviría para disuadir a los delincuentes de cometer delitos que tienen como consecuencia la muerte de otros. Entonces, esto de acá sería el primer argumento, ¿cierto? Si se aplica la pena de muerte, ya no veremos que más delincuentes pues sigan haciendo lo mismo porque ya saben que van a morir. Además, serviría de ejemplo a quienes tienen tendencias delictivas. Está vinculado a eso. Vamos con la segunda parte. El costo de la pena capital es menor que el de otras, ya que acabar con la vida de un delincuente es menos oneroso. Ok, oneroso, que es otra palabra que debes de considerar. Dice, acabar con la vida de un delincuente es menos oneroso para el Estado que otras penas alternativas como la cadena perpetua. O sea, es mucho más sencillo que tú mates a un preso antes que el Estado venga y pues lo siga manteniendo. Eso es lo que te está mencionando tu texto. Esto debido a que encarcelar a un delincuente por un delito grave implica que el Estado gaste más dinero en mantenerlo en prisión en contraste con lo que gastaría si ejecutara al criminal. Claro, sale mucho más barato matar a alguien que mantenerlo de repente vivo por 30, 40 años. A propósito de cadena perpetua, ya habrán escuchado, habrán visto que Toledo pues se le ha aplicado, no sé, hasta el 2043, creo, si mal no me acuerdo, prisión, ¿no? ¿Los cuántos años tendría Toledo? A los 98 años. Entonces, según la lógica del texto, es mejor si es que esta persona hubiese cometido el delito que estamos viendo hace ratito, ejecutarla antes que pues el Estado por tantos años lo mantenga, ¿no? Listo. ¿Qué más nos dice al final? Es necesario entender que las condenas son castigos que deben imponerse por los actos criminales. Ojo, ya esto de acá está partiendo ya para otra perspectiva. Por consiguiente, la pena de muerte representa la retribución a la sociedad por el daño causado al cometer un delito. Según esta perspectiva, un criminal debe ser castigado porque se lo merece. En ese sentido, se justifica la imposición de la pena de muerte a un asesino porque la gravedad de su crimen lo haría merecedor de ese castigo. Listo, tu texto básicamente está centrando sobre la pena de muerte. A ver si es que estamos a favor, estamos en contra. Parece que el autor se inclina mucho más por estar a favor. Y leamos el HTTP. Te dice, funciona la pena de muerte. ¿Y qué sabemos sobre este castigo? Ya. Entonces por ahí va tu tema. Y precisamente en la número 1 te están preguntando. El autor desarrolla principalmente una postura. ¿Qué postura desarrolla el autor? ¿Cuál de todas estas alternativas sería? ¿Cuál tú crees que podría ser? Despierta, despierta. Deja de jugar Roblox. ¿Cuál podría ser? Ya, mira. En este caso, vamos a ver. Te dice la letra A, favorable hacia la muerte de delincuentes. Pero delincuentes es muy amplio. Tienes que restringirlo un poquito más. Favorable para la pena de muerte. Para con la pena de muerte. ¿Ya? Concordante con la mayoría de peruanos. ¿Ya? En contra de la pena capital en el Perú o a favor de la pena de muerte en el Perú. Si te das cuenta, estos dos, la B y la E, son muy parecidas, solamente que una la restringe más que la otra. Entonces, ¿en cuál nos podemos quedar? ¿En la que te habla totalmente de forma general o en la que se centra en Perú? Teniendo en cuenta que tu texto está partiendo de la data de Ipsos, que es una entidad de acá de Perú, que se encarga de ver lo de las encuestas y demás, entonces tú te tienes que centrar. La número 1 sería la letra
A favor de la pena de muerte, sí, pero localizado en el Perú. Muy bien. 2. Es compatible con el segundo argumento del autor considerar que la pena de muerte, ¿qué pasa con ello? A ver, te dice, la A te dice es una medida que resulta menos onerosa que encarcelar al delincuente o criminal. Esta sería tu respuesta. Y acá tienes un detonante que te puede ayudar bastante a encontrar tu respuesta. Aquí el término oneroso. Segundo argumento. En el segundo argumento estábamos viendo que cuesta más mantener a uno, a diferencia de si se lo ejecutara. Por lo tanto, sería entonces la letra A. Así que nos quedamos con este, porque la B te dice, debería ser aplicada a todos los criminales que hayan cometido algún acto barbárico. Está muy poético y tampoco no se está tanto enfocando en lo que se está tratando. En la C te dice, es consonante con el punto de vista de la mayoría de peruanos que existe justicia. Sí, podría decirlo, pero el estudio de la mayoría de peruanos sería con respecto al primer argumento, no con respecto al segundo. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que no. Y la D te dice la opción más eficaz a diferencia de otros castigos que resultan ser benevolentes. Esto ya es una opinión personal. La E te dice tiene que ser aplicada de una vez para acabar con todos los delincuentes y asesinos, en la misma consonancia. Es una opinión personal. No es algo que el texto te lo diga directamente u objetivamente, sino es algo que ya puede estar de repente en tu mente. Muy bien, la 2 sería entonces la letra A. La 3, algún día bajará acá el cursor. Ya, 3. Se infiere que el término oneroso va a connotar, oneroso es cuando es algo muy caro y que tú tienes que gastar precisamente en él. Por lo tanto, en la 3, la letra B será tu respuesta. Castigo riguroso no tiene nada que ver. Tiempo muy breve puede ser, pero si es que no comprendes el texto, en este caso se está haciendo referencia al costo. Y oneroso precisamente es una palabra que se vincula con gasto. 4. Desde la perspectiva del autor se colige que la cadena perpetua. ¿Qué pasaría con la cadena perpetua? Ya, en este caso es la letra E. Es una medida que no llega a disuadir a otros delincuentes. ¿Ok? En la número 5 tenemos si la pena de muerte se llegara a aplicar en el Perú. Entonces, según el autor, ¿qué pasaría? Ya, se daría la letra A. La criminalidad debería disminuir en el Perú. Claro, porque como ya se está colocando esto como un ejemplo para que otros delincuentes vean lo que les va a suceder si es que, bueno, más que delincuentes, o sea, los delitos que ya se mencionó en su texto, ¿no? Si ellos observan que se da este tipo de norma y observan también a las personas que cometen lo mismo que ellos, lo que va a generar es que al no querer morir, porque es un instinto básico de nosotros, pues van a dejar de hacerlo y se puede ver una disminución, pero eso sí, progresiva. No es de la noche a la mañana, siempre son progresivos todos los cambios. Listo, chicos. Entonces, esto sería por el texto número 1. Ahora continuamos con el texto número 2, que precisamente te habla sobre la universidad. ¿Debe ser pública? ¿Debe ser privada? Ya, esto se discute en el texto 2. Voy a dejar de compartir pantalla y en unos momentos vuelvo a compartirlo, ¿ya? Continúa entonces igual, 5 o 6 minutos exagerando para que termines de leer.
Listo, chicos, entonces continuamos con el siguiente texto. El siguiente texto precisamente es acerca de la universidad, como les estaba mencionando. ¿Es pública? Sí. Ahora, puede ser privatizada de repente. Debe haber universidad pública. Ya, eso lo vamos a ver precisamente en este texto. Con respecto al texto A, está mencionando lo siguiente, ¿no? La universidad pública y gratuita, obviamente, aparte de incluir educativamente, es la herramienta más eficaz para formar un pueblo organizado. O sea que cuando tú entras a una universidad pública, tú tomas conciencia sobre el sentido de pueblo y sobre el sentido de organización en cuanto de repente la lucha o el reconocimiento de desigualdades. Y sobre todo acá entran dos palabritas muy importantes, conciencia política, capaz de hacer frente y denunciar los atropellos de la élite político-económica contra los derechos sociales en general, lo que les decía. Tú ya cobras estabilidad. Más que de denuncia es el hecho de localizar cuánta injusticia existe de una clase socioeconómica versus la otra. Usualmente pasa, sobre todo en estos días, si te das cuenta, son varios los grupos de personas de universidades nacionales los que salen a marchar, los que salen como que un poco más comprometidos o dando una que otra declaración sobre la realidad social de nuestro país. ¿Por qué? Porque precisamente en las nacionales se nos inculca mucho esto, ¿no? El hecho de profesar mucho una conciencia política o tener incluso una opinión política para todo tipo de tema que se vea en realidad nacional. Listo, ¿qué más te menciona? La universidad pública y gratuita también es una forma de construir un segundo hogar. Ya, aquí hace referencia con construcción de un segundo hogar. Si bien vas a tener instalaciones capaces de que te alberguen como si fuese una casa, también sucede lo segundo. Se termina de formar a la persona. Me refiero a que cuando tú ingresas a una universidad pública, tu identidad se refuerza mucho más y sobre los temas que desconocías, pues ahora te vas a nutrir. Es como un segundo lugar de formación, sobre todo ayuda mucho en el desarrollo de tu madurez. ¿A qué hago referencia con madurez? A lo que está precisamente aquí. Se aprende esto, que ser inmigrante no es un delito, que ser pobre no es un estigma, que el saber menos que otros no hacen inferior a nadie y que la posición socioeconómica es un impedimento e implica muchas dificultades para muchas cosas. Y ahora me imagino que por la realidad en la que vives ya sabrás que de repente los puestos pues no altos no entran simplemente por tu meritocracia, ¿no? Ya hay diferentes temas que se mencionan ahora, ya tú eres un poco más consciente. Es curioso porque justo vinculado a este tema existen diferentes videos donde les preguntan, pues, a los universitarios, ¿cuánto piensas que vas a ganar en tu primer sueldo? Algunos piensan que 40.000 soles, 50.000 soles. Falta un poquito de madurez. Listo. ¿Qué más eso, no? Pero nunca debe ser motivo de vergüenza alguna, ni frente al más poderoso del mundo. Es eso, ¿no? Al momento de hacer construcción de un segundo hogar se te forma en el hecho de que sí, existen diferentes dificultades que vamos a atravesar, pero eso no te hace menos que nadie. ¿Qué más? Y vamos a ver, la universidad pública y gratuita no es solo una entidad que otorga títulos de carreras profesionales, también es una herramienta de fortalecimiento personal en cuanto a la concientización de que la dignidad es un valor irrenunciable. Esto de la dignidad también es muy importante, ¿no? Que está vinculado con el pacto anterior, independientemente de la posición social o de origen, y que los derechos adquiridos deben ser no solo defendidos, sino sobre todo respetados. Nadie te tiene por qué vulnerar, y si lo hacen se denuncia. Ya, eso es lo que se aprende mucho acá. Finalmente, la universidad pública y gratuita debe ser garantizada siempre y exclusivamente por el Estado. Claro, o sea, de quién tiene que hacerse cargo de la universidad pública y al ser gratuita, el Estado. Listo, nada más, eso es lo que te menciono. Mientras que el texto B vamos a ver un panorama muy diferente. En el texto B te menciona lo siguiente, ¿no? No debería existir una educación pública y gratuita porque pertenece a un todo que el Estado tiene que cargar más todavía. Porque te mencionan que ocupa un espacio, al igual que la obra pública, la salud pública, seguridad pública, justicia pública y cualquier otro bien o servicio que quede en manos del Estado. O sea, el Estado funciona como un cuerpo donde tiene diferentes extremidades y una de ellas, pues se le está agregando más, es el hecho de la universidad pública.
todo bien o servicio provisto por el Estado viola el principio de no agresión porque cobra impuestos. Ya, en este segundo párrafo, lo que se está haciendo, bueno, lo que está relatando el autor es el hecho de que el pagar impuestos resulta muy alto para las personas que tienen un negocio formal y que si este impuesto no se cobrara y quedaría en los bolsillos de estas personas, pues la posición socioeconómica podría aumentar un poco más si pudieran adquirir, y así podrían adquirir un producto, en este caso una universidad, que sea privada, porque así tendrían los medios para poderlo costear. Y en la parte final señala que ¿por qué aplicar a una universidad nacional? Sí, ya debes tener en cuenta que esto, ¿no? Cualquier producto o servicio producido por el sector público acaba siendo mucho más ineficiente que si se produjera por el sector privado. Eso es uno de los argumentos que hasta ahorita perduran un poco en las personas que optan por una universidad privada, ¿no? El Estado nunca hace nada bueno, porque tengo que confiarle mi educación superior a ellos. Si es que yo veo de repente en los hospitales que no atienden bien, si en, no sé, las postas tampoco, y eso está en manos del Estado, y si el Estado no hace bien eso, mucho menos lo hará la educación. Ya es un pensamiento, como te digo, que hasta ahorita puede perdurar, lo puedes escuchar varias personas. Y sí, es un argumento relativamente razonable. Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas también. Listo, ahora vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la controversia de ambos autores? ¿Qué están haciendo ambos autores? ¿Cuál sería de todos ellos la respuesta correcta? A ver. ¿Cuál sería, chicos? Resuciten. En la número 1. Ya, a ver. La D. La D, dado. Muy bien, exacto. El Estado debe garantizar que la universidad sea pública y gratuita. Y es en sí esta alternativa mucho más razonable, ¿no? Porque ahí el resto no tiene nada que ver. ¿Es justo? No se habla de justicia. La Universidad Peruana debe financiar con dinero público-privado. Eso es un enfoque que se está viendo en el último texto, pero es una partecita chiquita. En la C te dice el Estado debe involucrarse en todos los niveles de educación, todos los niveles. No te está hablando de todos los niveles, solamente se está mencionando educación superior. Los estudios universitarios deben ser democráticos y gratuitos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con tu texto. Muy bien, uno sería dado. Ahora vamos con nosotros. Delito, estigma, impedimento implican una sola palabra llamada desigualdad. A eso se está haciendo referencia, ¿ok? Esas 3 palabras de arriba. En la número 3 dice, se infiere del texto B que la educación pública y gratuita, en este caso te dice, a ver, ¿llevará a la bancarrota? No. ¿Carece de sustento histórico? ¿Qué tiene que ver acá el sustento histórico? Nada. ¿Es parte de todo un sistema de un país? Sí, es parte de, sí. ¿Ocasionará que los individuos fracasen? No tiene nada que ver. Es la peor forma de organizar la educación. Ya, mira, tú puedes estar ahorita entre este o este. Y es más, lo más probable es que tú hayas marcado la letra E. Pero ten cuidado, forma de organizar. En algún momento en tu texto te han estado hablando sobre organización de la educación. No, te está diciendo cómo es que afecta en cuanto al bolsillo de la otra persona, pero no te habla sobre cómo está estructurada la educación superior, no te dice quiénes son las personas encargadas de hacer la estructuración de la educación superior. ¿Ok? Por lo tanto, no podría ser. En este caso sería la letra C. ¿Pero por qué? Porque tal como te estaba mencionando justo en la primera parte, es parte de la obra pública, salud como un cuerpo, donde la universidad pública, cuando la educación pública superior entra como una extremidad más de todo lo que sería el Estado, ¿ya? Ahí está el sustento, por favor, para que no llores, es la C. La E, como te digo, es 1, muy radical, y 2, no te han hablado de nada de organización, sino te han dicho que no se compatibiliza porque en sí es un producto defectuoso por ser el Estado, pero no te hablan nada de organización en sí o directamente. 4. Es compatible con el texto A sostener que la universidad pública y gratuita es un asunto vital para poder progresar. No, tiene nada que ver, pero sí ayuda a tu desarrollo como persona. ¿Tiene un rol vital para la economía? ¿La economía? No. ¿Es deber del Estado y de los privados? Tampoco. ¿Es una forma de dominar el pueblo? Tampoco, no tiene nada que ver. Muy bien, sería entonces la letra A.
forma políticamente a los estudiantes. Y es más, en el texto A, en la primera parte te está hablando sobre la conciencia política, entonces está de la mano precisamente con ello. Luego tenemos acá pregunta 5. Si el próximo presidente de la República del Perú proclamara la gratuidad de los estudios universitarios, así como su acceso universal, entonces, ¿qué pasaría? En este caso sería la letra C. Según Mosovich, se estaría cometiendo un atentado contra la economía de los individuos, sobre todo por el hecho de los impuestos. Entonces, por ahí se estaría direccionando tu pregunta, tu respuesta. Listo. Entonces, continuamos ya con el siguiente texto que te hablan de las horas de sueño. Me imagino que estarás durmiendo bien. Vamos a ver 5 minutos, 6 minutos igual y continuamos.
Ya, listo chicos. A ver, continuamos entonces. Tenemos este texto, ¿verdad? Que trata acerca del sueño. A ver, te menciona cuando eras joven, ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Vete a dormir para que crezcas. Bueno, yo nunca lo he escuchado, pero bueno, aquí te menciona que tal vez sí. Y bueno, te menciona acá, ¿no? De acuerdo con el estudio del psiquiatra pediátrico José Ferreira Belisario, el mal hábito de acostarse tarde afecta en gran medida, pues baja las expectativas del futuro de los pequeños. Además, estos muestran falta de atención, más ansiedad y otros trastornos. Por lo tanto, tú debes de inculcarle, está la palabra negrita, debes de inculcarle a tu niño la lectura antes de dormir, claro, para que te dé sueño, no puedas dormir más rápido. ¿Qué más te dicen? Otra recomendación adicional es la iluminación de tu casa con bombillas de color amarillo, porque eso hace que te relajes y que te induzcas mucho más rápido al sueño también. ¿Qué más mencionan por acá? El psiquiatra recomienda que los niños deben de ir a dormir temprano, pues la hormona del crecimiento, esto, ¿no? Deben de ir a dormir temprano porque la hormona del crecimiento comienza a actuar a las 00 con 30 horas en la cuarta etapa del sueño. De lo contrario, tendrá menos tiempo este niño para su crecimiento, puede afectar bastante. Durante el estudio se observaron varias imágenes, claro, ¿no? El cerebro de los niños, de los cuales se acostaban temprano y otros que se acostaban tarde, y los resultados eran inquietantes. Los niños que se acostaban tarde mostrando significantes dificultades en la realización de los exámenes matemáticos. Ahí está el problema del por qué de repente no te sale matemática. ¿De acuerdo? Te acuestas muy tarde. En comparación con los niños que se acostaban temprano. Aunque tú ya niño no eres, así que ya pasó ya ese momento donde se te debió desarrollar todo lo que se está mencionando hasta ahorita. Así que, bueno, esa es una de las diferencias abismales que han podido encontrar. Según el estudio, los niños que tienen el buen hábito de ir a dormir temprano serán adultos con menos probabilidades de enfermedades. Ojo, menos probabilidades de enfermedades o no podrán correr riesgo de sufrir Alzheimer. No quiere decir que nunca la podrían adquirir, sino te está diciendo que las probabilidades bajan, pero siguen ahí. Pues según el doctor, solo hay dos cosas que retardan esta enfermedad: sueño y ejercicio físico. Si eres padre, deberías empezar a fomentar en tus hijos el deporte, ya que se considera que los niños que hacen ejercicio antes de dormir terminan descansando mucho mejor. ¿Ah? En conclusión, los padres somos los responsables del futuro y de la salud de nuestros hijos y también de la nuestra, y eso quiere decir que tenemos que ponernos las pilas y asegurarnos que nuestros hijos se vayan a la cama temprano y que duerman bien. Y aquí les dejamos la tabla desarrollada por la Universidad de Stanford con las horas necesarias del sueño. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Ya, acá te da un rango, ¿no? De recién nacido hasta los 12 años. Tiempo total de dormir, horas de dormir por la noche, horas de siesta de día. Se presume que un niño debería estar durmiendo a las 8 de la noche, pero familia peruana, tú sabes que a las 8 nadie duerme, a las 8 estás tomando cena, tomando lonche. Así que por ahí de repente puede ser una de las razones del por qué el crecimiento de nosotros pues, es un poco más lento, ¿no? Puede ser, o simplemente, pues, claro, no es más lento. Eso. Listo, entonces, después de haber visto la tabla, examinado un poco más, ver el rango de horas, cuánto de siesta puedes tener y cuánto no, vamos a ir a ver la número 1. ¿Qué enunciado contiene la idea principal del texto? Te dice, los padres son los responsables del futuro y de la salud de sus hijos. Pues así lo son, pero como que idea principal, el futuro, salud, puede ser por ahí, pero futuro. No. Los niños que duermen temprano realizan más ejercicios matemáticos. Eso es una diferencia que tú puedes tener. No recuerdo un dato que ha estado presentado al contrario. Pero la idea principal tiene que ver algo con matemática. No. Existe una relación directa entre el sueño y la hormona de crecimiento. Sí, pero idea principal más autor puede ser. Dormir a las horas adecuadas puede prevenir el desarrollo del Alzheimer. Sí, pero ¿esto es lo principal? No. Los niños deben dormir a sus horas adecuadas por el porvenir de su salud. Esta sería la respuesta, chicos. Si te das cuenta, el autor se inclina, incluso hasta en la parte final refuerza mucho más el hecho de que
tú debes de hacer que tus hijos duerman temprano, porque eso les va a generar bastantes puntos positivos. Por eso es que en la parte final se concientiza un poco al público, tiene esa finalidad. En el número 2, el verbo inculcar tiene el sinónimo contextual de, en este caso sería la letra A, promover, persuadir, no, porque no se está persuadiendo a nadie para que lea. Acicatear, no tiene nada que ver, constreñir, mucho menos, permitir, podría ir, pero la palabra que más se ajusta en este caso es la promoción, porque es inculcar valores, fomentar, no sé, promover los valores, no permitir los valores, por ejemplo. En este caso, promover es el término más adecuado. En el número 3, señala, resulta incompatible sostener con respecto a la tabla, que resulta incompatible. Vamos a ver, en el número 3 sucede lo siguiente. Te dice, la letra A, a medida que los niños tienen más edad, disminuyen las horas de sueño. Ya, pero te dicen lo falso. ¿Cuál sería lo falso en todo caso? Sería la letra C. ¿Las siestas son hasta los 12 años? No. Y te menciona que en un momento de la vida, de sus de 0 a 12 años, tiene que frenar, si no me acuerdo, era a los 4 o 5 años. Y de ahí ya no puede tener siesta, porque el niño tiene que moverse, tiene que estar en actividad, en movimiento. 4. Se deduce del texto que si un niño que es acostumbrado a dormirse temprano, obviamente, hacer la letra A podría mostrar una mejoría académica. Un día me dejará seleccionar todo. A ver. Está bloqueado. Bueno, vamos a resaltar esto. Listo. Sería la letra A. ¿Significa que tiene excelentes padres? No necesariamente. El hecho de que te manden a dormir temprano puede ser también por un castigo. No padecerá en un futuro Alzheimer. Recuerda que las probabilidades son bajas. Quiere decir que se te elimina por completo, estás exonerado, ¿no? Practica todos los días su deporte favorito. No necesariamente por el deporte vas a dormir. Ahí te están mencionando que hay diferentes técnicas que hacen que generan que tú busques el dormir temprano. ¿Duerme en promedio 16 a 15 horas? No. 5. Si la hormona del crecimiento no estuviera relacionada con el hábito de acostarse temprano, entonces, ¿qué pasaría? Ya esto es una extrapolación bastante común. Y tendríamos como respuesta la letra D. El psiquiatra aún así recomendaría mantener este hábito a los padres. ¿Y por qué? No nos estamos centrando en que el crecimiento tiene que ver bastante con la hora de dormir. Sí, pero es solamente un conjunto es una parte de una batería de beneficios que tú puedes adquirir. El hecho de que no esté relacionado con ello está bien, pero de repente sí continúan los beneficios respecto a enfermedades como el Alzheimer, prevenir, pueden tener de repente un porcentaje mucho más bajo de probabilidades. Por lo tanto, en este caso, tendríamos como respuesta la letra D. Todavía se mantendría este hábito. Listo. Ahora sí, continúen por favor con el siguiente texto que tenemos aquí sobre la leche, si no me acuerdo. Bien. Listo. Continúen por favor. Igual, 5 minutos y resolvemos.
Ya, chicos, a ver. Vamos a ver. Ya, listo. Entonces, continuamos con el siguiente texto. Texto A. Ya. Dice, un estudio publicado en 2021 por la revista... Ya, esto básicamente en resumen es sobre el consumo de la leche. Si es que es justificado, si es que está bien o si es que no. Porque tú sabes que hasta cierto tiempo nosotros estamos obligados a consumir leche, la leche materna. Pero a partir de ahí es ahí donde entran los especialistas y mencionan algunos que sí es necesario, otros se mencionan que no. Es ahí donde se entra en debate. Listo. Aquí más o menos en el texto estamos viendo que, bueno, se vierten diferentes argumentos, ¿no? Uno, que la recomendación actual de consumir leche no está justificada en países donde no hay carencia nutricional. ¿Qué quiere decir? Si es que en tu zona geográfica no cuentas con los alimentos necesarios para poder tener una dieta balanceada, estás en la obligación de hacer consumo de la leche. Si es que en caso que sí cuentas con todos los recursos necesarios, no se ve alguna necesidad en la que tú tengas que adquirir leche. Todo lo contrario. ¿Ya? Todo lo contrario, porque si es que la consumes y consumes mucho, te puede generar que puedas adquirir diferentes tipos de enfermedades. También sumado al sobrepeso y a la obesidad. Y también en el hecho de surgimiento de tumores. ¿Qué más entonces? En el segundo párrafo, en el siguiente párrafo, te mencionan que hay un problema muy grande con respecto a las enzimas, porque existen dos tipos de enzimas que se encargan de la producción, bueno, del procesamiento correcto de la leche, la lactasa y la renina. Entonces, como la mayoría de personas como que deja de producirlas, es ahí donde la leche cuando la consumen les cae súper mal, generando diarrea, gases, calambres, asma, alergias, desórdenes intestinales, etc. De repente ahora ya sabes por qué la leche te cae mal. Por eso es que algunos ya ahora, bueno, en realidad ya ahora sí se comenta el hecho de ser, por ejemplo, intolerante a la lactosa, ya está vinculado a lo que estamos observando por aquí. Al pasar por el proceso de pasteurización, ya esto también es un problema. El calcio que tú consideras que es muy beneficioso, que obviamente lo es para el cuerpo, cuando tú le agregas de más a tu organismo, este se vuelve tóxico e inane. Entonces, se vuelve tóxico, vamos a ponerle acá subrayado, e inane, que acá está tu palabrita, que vas a tener que ubicar abajo junto a su connotación. Y además te dice, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve tóxico este calcio que estás consumiendo de más? Porque se puede traducir en el surgimiento de enfermedades como artritis, cataratas, piedras o piedras en el riñón. No sé si tú habrás visto fotos sobre piedras en el riñón, parecen dientecitos que estuvieran ahí precisamente. Luego el médico cuando te la saca te la muestra, ¿no? Te dice, mira, acá está tu piedra, obsérvala, contémplala, esto ha hecho que te haga doler. Y ya. Con respecto al texto B, te señalan directamente que pues apelan un poco a un argumento histórico, ¿no? Porque en el caso de Europa, ellos sí, desde el inicio de todo lo que es la historia de la humanidad, más, ellos han consumido bastante leche. Y aquí te mencionan algunos ejemplos, ¿no? Leche de cabra, oveja, burro, vaca. Y claro, la bebían en el día y hacían con ella quesos para poder conservarlo. O sea, eran muy dependientes del consumo lácteo, visto tanto como leche directa o sino también como productos como el queso. ¿Qué más te señala aquí? Ahora, una vez más, ambos lo que podrían coincidir es en el hecho del problema que puede generar la no producción de la enzima lactasa, porque te puede afectar bastante al momento de consumir leche. La lactosa no la vas a procesar muy bien, que digamos. Finalmente, se trae aquí a colación el punto de vista de un especialista, que señala que la leche presenta niveles muy balanceados en sus componentes principales, como proteínas, hidratos de carbono y grasas. Por lo tanto, normal si la puedes consumir a lo largo de tu vida. Ok, ahora vamos por aquí con las alternativas. Entonces tenemos en la primera, elija la alternativa que mejor recoge la controversia desarrollada entre ambos autores. En la 1 tenemos, ¿hasta qué edad los adultos deben consumir productos? ¿Hasta qué edad? No te menciona la edad en ningún momento. La leche es un alimento que sirve para asegurar el desarrollo. Tampoco te mencionan el desarrollo de la persona.
¿Es recomendable consumir leche a pesar del mal que produce? No, ambos están diciendo que como no cuentas con estas enzimas, tú no te puedes forzar en el hecho de consumir un producto que no lo vas a procesar correctamente. Por lo tanto, por ahí no se está orientando para nada ninguno de los dos autores. ¿Es aconsejable consumir leche después del amamantamiento? ¿O consumir la leche y sus derivados continúa siendo seguro? En ningún momento se ha mostrado como inseguro, sino que pues, puede ocasionar diferentes enfermedades, pero no tanto así desde una perspectiva de seguridad o inseguridad. Por lo tanto, lo único que nos queda es la letra D. ¿Y por qué sería entonces la letra D si en ningún momento se ve lo del amamantamiento? En traducción, lo que está haciendo tu letra D es decirte, está bien consumir leche después de ya haber pasado este periodo donde era necesariamente una obligación de consumirla. Está bien que igual la sigas consumiendo, a pesar de que ya debiste dejarla, por así decirlo. Esa es la letra D. En la número 2 te señala, en el texto A, el término inane con nota. En el texto B, el término traducir se puede reemplazar por. Ya, en esta ocasión, la respuesta correcta es la letra C. Inane estaba al costado de tóxico. Por lo tanto, va a connotar nocividad. Insuficiencia, no. Salubridad, en formato negativo podría ser. Pero el que se ajusta mucho más es evidenciar. Perdón, nocividad. En el caso de traducir, sí sería evidenciar, exteriorizar, revelar, expresar. En este caso, con respecto a traducir, sí podría ser exteriorizar, podría ser revelar, podría ser evidenciar. Expresar, no. Pero estos tres de aquí, sí. Sin embargo, con el caso de inane, pues infección no va a ser, insuficiencia tampoco, pero nocividad sí está dentro del campo. Por no decirte que es la palabra madre de la cual derivarían los otros dos términos que hemos visto en el texto. En la número 3 te dice, se infiere de ambas lecturas que los autores coinciden con la leche, en que la leche será dañina incluso si es parte de la cultura dietética. No. ¿No te están diciendo eso? Ambos, no. Se debe consumir únicamente si es de origen vegetal. En ningún momento se ha puesto prueba o se ha puesto en cuestionamiento sobre el origen vegetal o animal de la leche. No te hablan de la leche de almendras, así que no. Debe ser erradicada de la alimentación de los adultos. No te están diciendo tampoco eso. Bueno, ambos no te están diciendo que debe de erradicarse, debe de quitarse de la dieta, de la alimentación, para nada. En la letra D te dice, ¿puede resultar perniciosa para un grupo de personas? Sí, esta de acá es tu respuesta correcta. ¿Y quiénes son este grupo de personas? Aquellas que ya dejaron de producir lo que es las dos enzimas que se encargan del mejor procesamiento de la leche en el organismo. En la letra E te mencionan, ¿debe ser indefectible en la nutrición de niños y adultos? ¿Indefectible? No. Al menos por ambas partes, no te dicen los dos lo mismo. Aquí hay variaciones. Continuamos entonces con la número 4. Es incompatible con la lectura afirmar que los europeos. ¿Cuál es el problema de los europeos? A ver, es incompatible, ojo, o sea, es falso. Es falso sostener sobre los europeos que se dedicaban desde antes en la crianza de ovejas, cabras, vacas y burros. Probablemente sí, pero vamos con hacer un copy-pega mejor, porque te preguntan por incompatibilidad. Señalan en la letra B, ¿sabe elaborar quesos como una forma de conservar la leche eficazmente? Sí, eso te está diciendo que sí, pero como es verdadero, no es su respuesta. Tienen una cultura gastronómica que desdeña la leche desde antiguo, desdeña, que rechaza la leche. En ningún momento se está diciendo que rechacen la leche. Se ha podido adaptar para que el consumo de leche no le sea dañino, eso sí también tiene razón. Consume leche desde tiempos antiquísimos, lo cual es favorable hoy. Sí, por lo tanto, el único que es incompatible es la letra C. Es la única alternativa que es falsa. Además, si te das cuenta, es un copy-pega negativo de la información que ya fue presentada en tu texto. Por lo tanto, la 4 sería la C. Y finalmente la 5. Si a partir de ahora los seres humanos segregaran lactasa y renina hasta la muerte, entonces, o sea, si absolutamente todos nosotros generáramos esas dos enzimas que se encargan de digerir mejor tu leche, ¿qué pasaría? De frente, la polémica sobre el consumo de leche acabaría de una vez. Ya no habrían argumentos por los cuales
entonces podrías decir que no sirve, porque ya ahora todos lo pueden procesar correctamente. Entonces es un poco absurdo continuar la discusión sobre este tema. Bien, entonces esto sería todo por el texto 2. Ahora continuamos con el texto 3. Igual, minutos para que puedas resolver.
Ya, ok chicos, a ver, vamos. Continuamos con el texto 3. La investigación farmacológica de las últimas décadas ha contribuido enormemente a mejorar nuestras vidas. Sin embargo, también nos expone a una sobremedicalización. Esto va a ser uno de los puntos más importantes que vamos a ver aquí en el texto. Es decir, el uso innecesario o excesivo de medicamentos e intervenciones médicas con un beneficio poco claro. Ya, esto, ¿no? Cuando tú estás mal, tú de frente vas y tomas un medicamento sin que alguien te lo recete. O es más, vas con el farmacéutico y le dices, me duele aquí, 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 ¿qué puedo tomar? El farmacéutico pues tiene que estar ahí pensando qué cosa te puede dar. Cuando en realidad tu proceder debería ser primero ir al médico, luego el médico que te dé una receta y ya a partir de ahí vas y compras en farmacia. Sin embargo, tampoco como que los médicos mucho ayudan, ¿no? Porque te duele algo, toma paracetamol. Eso tampoco no es. Entonces genera que la gente sienta un poco de desconfianza y prefiere automedicarse antes que consultar con un especialista pues en sí. ¿Qué más te dice? Es un fenómeno creciente en las sociedades modernas que puede reconocerse en todas las etapas vitales, desde el embarazo hasta la vejez. Ojo el piojo, porque por aquí hay una de las preguntas que está vinculada ahí. Tiene consecuencias no deseadas y representa, por tanto, un reto importante para nuestra sociedad. Sí, todavía se sigue luchando contra esto. Es más, hasta en MINSA hace campañas con respecto a la automedicación que está mal. En el segundo párrafo señala lo siguiente. La sobremedicalización es el resultado de diferentes intereses comerciales y deficiencias del sistema. Justo lo que te menciono, pues, ¿no? Sobre todo en el caso de las deficiencias del sistema. En ocasiones, la industria farmacéutica convierte a profesionales de la salud y pacientes en la diana de las agresivas campañas de marketing que promocionan terapias para aliviar síntomas comunes y prevenir o tratar procesos que aparecen o empeoran de forma natural en situaciones de la vida cotidiana. O sea, a veces se crean campañas de marketing donde tiene como foco a los pacientes y a profesionales de salud para poder incentivar todo lo cual comportamiento. En el caso de la astenia primaveral, el síndrome postvacacional, trastornos del sueño y cambios ligados a la edad como la calvicie, la pérdida de masa ósea, la disfunción sexual o el déficit de la síntesis de vitamina D. Ese tipo de problemas como que se evidencian mucho más en la gente pues que incurre en la automedicación. ¿Qué más tenemos por aquí? La indicación y utilización de medicamentos de manera excesiva e innecesaria suele ir muchas veces procedida de un sobrediagnóstico. O sea, tenemos evidencia de que hay una relación entre lo de la sobremedicalización y el sobrediagnóstico. Ya te duele la garganta y tú ya piensas que tienes COVID. Entonces, por ahí se está yendo un poco. Recuerda que si tú consumes también mucho de un medicamento, a la próxima ya no te va a hacer absolutamente ningún efecto en el cuerpo y vas a tener que consumir uno que sea un poco más fuerte. Y así tu hígado va a terminar mal. Por lo tanto, no debes de caer en ello, por favor. ¿Qué más? A ver. Así se llama el diagnóstico de una o varias condiciones que, de no haber sido identificadas, probablemente nunca habrían llegado a manifestarse ni por tanto a tratarse. En este sentido, se ha estimado que hasta el 30% de la atención médica que se presta es de bajo valor o contribuye a desperdiciar recursos y que un 10% incluso tiene un efecto nocivo. El sobrediagnóstico tiene consecuencias negativas sobre la salud pública, la economía y el medio ambiente. Un ejemplo es la de la sobremedicalización y la administración de la oxitocina. Y sí, la oxitocina hace daño en realidad. Le dicen que reciben frecuentemente las mujeres para acelerar las contracciones. El problema es que puede hacerlo, pero hay un riesgo bastante fuerte de parto, o sea, un riesgo dentro del parto y que puede afectar obviamente al bebé, tanto como a la mamá. Eso, ¿no? Se reduce la capacidad para poder tener un parto natural, por lo tanto ambos corren bastante riesgo. Y en el último párrafo, otro grupo afectado por la utilización innecesaria o excesiva de medicamentos es la población infantil. Y sí, los papás acá también incurren en bastantes negligencias, porque hasta cierta edad te llevan al médico, de ahí ellos mismos se tratan. Es más, cuando hay abuelitos, a veces la abuelita, aquí ella también pues no entra en la discusión y sale con sus brebajes a veces, ¿no? Tu té de cebolla con apio y limoncito para que le dé gusto.
por ejemplo. ¿Qué me señalan por acá? Los antibióticos, esto es otro, porque una cosa es el tecito de cebolla, otra cosa es un antibiótico que de la nada viene, lo compras y te dicen toma porque con eso se te va a pasar el dolor. Puede ser que de repente sí, por un golpe de suerte, pero también puede ser que, no sé, seas alérgico a ese medicamento. Entonces, no hay que esperar a ello para poderlo contrastar. Los antibióticos representan probablemente el ejemplo más conocido y preocupante. Con frecuencia, estos fármacos son demandados por padres y recetados por pediatras para tratar patologías agudas de origen vírico, como la mayor parte de infecciones respiratorias agudas. O sea, a menos que el médico lo haga, todo bien, pero el hecho de que tú sin conocimiento de salud vengas y administres a alguien y sobre todo a un menor, ya eso está un poco cuestionable. Listo. En el número 1, la intención principal del autor es, en este caso sería la letra C, advertir sobre los efectos nocivos de la utilización innecesaria o excesiva de los medicamentos. En el caso del texto 2, sinónimo contextual de Diana sería objetivo. El objetivo de las campañas de marketing son estos dos puntos. Ya, objetivo. En la número 3 tenemos, se colige de la lectura que entre sobrediagnóstico y sobremedicalización existe una relación de causalidad. Ambos están vinculados, tanto como causa-efecto. No aparece y el otro también surge de acuerdo a él. El número 4 dice, es incompatible sostener que la sobremedicalización, ¿qué pasa con la sobremedicalización? Pues sería incompatible, ya que es falso, es precisamente la letra A. ¿Te acuerdas que te dice énfasis en lo del nacimiento, en lo de, perdón, el estado de embarazado hasta la senectud? Ya, no desde que naces, desde que ya eres un bebé, sino desde que eres un feto. Ahí aparece todo sobre la sobremedicalización. Por lo tanto, acá son dos etapas muy diferentes. Así que esto sería lo incompatible. Debe ser desde el embarazo, no desde el nacimiento. O sea, tanto afecta a ti como parásito ahí en el cuerpo de tu mamá, como también tu mamá. En la 5 señala, si la investigación farmacológica se dejara de vincular con los intereses comerciales desde 2025, entonces, ¿qué pasaría? Sería entonces la letra B. Podría registrarse a partir de ese año una disminución en la cantidad de personas sobremedicalizadas. Ten cuidado, porque acá te están diciendo que es técnicamente de forma progresiva. Acá te dicen de manera inmediata. ¿Sabes qué inmediato? Aquí no se dan las cosas, sino siempre es progresivo. Por lo tanto, sería la letra B. Luego, tenemos aquí el siguiente texto, igual un par de minutos, antes de resolverlo junto con el otro también en inglés. Vamos.
Ya, ok chicos, a ver. Con respecto al texto en inglés, se nos está presentando dos tipos de texto en inglés, si te has dado cuenta. Uno que es un poco más corto, que parece una composición sobre un tema en específico, que es muy sencillo. Y luego tenemos por otro lado un texto que es mucho más amplio, donde te dan, claro, ¿no? Te dan un montón de data y demás. Usualmente esto no viene tanto en el examen, pero sí es un ejercicio como para que tú practiques un poco más tu inglés. Ya te mencioné que pues usualmente te piden un nivel de A1 a 2, ¿no? Para, este, para poderlo leer correctamente, ¿ok? En el caso del texto, bueno, ya lo habrás traducido seguro, Google Traductor, pero brevemente te está mencionando, bueno, comienza el texto señalándote que existen diferentes continentes, obviamente, en la Tierra, y que la superficie o su composición ha sufrido diferentes cambios alrededor del tiempo. ¿Por qué? Porque han existido diferentes tipos de movimiento que ha generado que pues el terreno cambie, ¿no? Que puede ser ocasionado por las placas tectónicas o como también por el agua, por la erosión y sobre todo cuando se forman sedimentos, ¿no? Entonces eso genera que pues la superficie o el terreno en sí cambie. ¿Qué más se señala por acá? Que pueden existir dos tipos de características en cuanto al terreno, ¿no? La parte antigua, la parte más vieja, que es la sección mucho más estable, o sea que no hay tanto movimiento ahí. Por ejemplo, ¿temblores habrá? No, porque precisamente se ubica justo casi en la mitad de los continentes, por lo tanto no van a sufrir tanto, a diferencia de las regiones que son un poco más jóvenes y que son mucho más activas, que son más propensas a sufrir algún sismo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos, por ejemplo, en una región complicadita, ¿no? Justo entramos en el cinturón del Pacífico, por ejemplo. ¿Qué más se señalan por acá? Que claro, ¿no? En regiones, en lugares donde el tierra, por así decirlo, la superficie terrestre es un poco más joven, ocurren diferentes procesos, como por ejemplo la aparición de montañas, ¿no? Que pueden suceder pues, ¿no? cada cierto tiempo, o el movimiento, incluso movimientos telúricos. Y en la parte final te señala diferentes lugares geográficos, ¿no? En el caso de las costas de Norteamérica y Sudamérica es una zona mucho más joven que está propensa a sufrir diferentes tipos de, eh, claro, ¿no? diferentes tipos de cambios, mientras que la parte más antigua es aquella que está vinculada al interior de los continentes, o sea, de los montes Apalaches, en el caso de Norteamérica y en el caso de los montes Urales. Ustedes tienen mayor información sobre los montes Urales porque en geografía se les menciona. Por lo tanto, ya más o menos podrían ubicar geográficamente a qué se está haciendo referencia su texto. En el caso de la pregunta 1, que dice cuál es el tema central, sería la letra B. Los dos tipos de características que se pueden observar en los continentes o bueno, en la superficie de los continentes. En la número 2, te dicen cuál es la relación semántica entre la palabra estable y activo. Como estable se está haciendo referencia a un terreno que es un poco más antiguo y activo se está refiriendo a un terreno mucho más joven que está en constante movimiento, entonces podríamos encontrar con una relación de antonimias, uno contrastando frente al otro. Ya ten mucho cuidado con el significado de los parónimos e hiperónimos, ¿ya? No te vayas a confundir, porque no tiene nada que ver con el antónimo, pero igual. 3. Se puede inferir entonces que en la región Ural, ¿qué va a pasar entonces en los montes Urales? No podrían haber registros de movimiento sísmico. Claro, acá las placas tectónicas no hacen absolutamente nada, es una región vieja, es una región ya sedimentada bastante tiempo, no pueden existir ese tipo de movimientos telúricos. 4. Del texto es falso señalar que en el caso de los continentes, claro, ¿no? Se den muy pocos tipos de cambios. Entonces sería la letra D. Finalmente, la número 5. Si las placas tectónicas nunca se han podido... Imagínate que las placas tectónicas no se muevan. Entonces, ¿qué pasaría? Recuerda que las placas tectónicas son solamente un punto a tratar con respecto al movimiento. ¿Ah? No es todo. Movimiento ocasiona diferentes cambios, no solamente el cambio de las placas tectónicas. Por lo tanto, igual la superficie de los continentes va a estar en constante cambio. Listo, ahora sí. Ya para terminar nos falta el último texto que igual en 3 minutos, 4 minutos y ya terminamos.
Ok, chicos, a ver, ya último suspiro. Vamos con el texto 2. Como te mencionaba, usualmente no te va a venir un texto así de largo o de bastante data, porque no es peculiar un texto así en el examen. No obstante, siempre es bueno que practiques tu inglés, así que por aquí pues puedes lucirte un poco más. Bien, al inicio te están mencionando un poco el caso de las lenguas francas. ¿Qué quiere decir con lenguas francas? Que es lenguas que son fáciles de comercializar y que tienes que saber sí o sí. Porque uno es una lengua que lo conoce todo el mundo, por lo tanto tú tienes que te ves forzado en la necesidad de poderla pues practicar, ¿no? Te hablan, por ejemplo, en este caso de francés, pero no se le toma tanta importancia, al menos aquí en el texto. Ahora, en la parte de aquí del siguiente párrafo, aquí sí ya comenzamos con lo más central, ¿no? Te hablan por un lado del inglés, señalan que tiene una cualidad de que la mayoría de sus hablantes no son nativos, a diferencia de China, que la mayoría de sus hablantes sí son nativos. Son muy pocas las personas que no tienen como lengua materna el chino que lo practican. ¿Ya? O sea, que acá encontramos una relación de oposición. ¿Qué más están diciendo por acá? Okay, te muestran aquí la lista de las 25 lenguas que tienen el mayor número de hablantes, ¿no? De acuerdo con este tipo de, de acuerdo a esta data, ¿no? En los primeros años de los 2020. Teniendo en cuenta que en primer lugar sería un poco extraño si el inglés no lo está, ¿no? Y en el último tenemos una variación del chino, que es el Wu Chinese. Ya. Después, por aquí abajito, ¿qué más se está mencionando? Ahora, este ranking sería muy diferente si es que se consideran un par de aristas más, como por ejemplo el hecho de que de una lengua puede existir un montón de variaciones, como acontece con el árabe. El árabe es acá una lengua en la cual le ponen bastante punch en la parte final porque dependiendo del lugar donde tú te centres, es ahí donde pues el tipo de árabe va a ser muy diferente. Ahora, en la parte final te menciona perdón, que hay lenguas como en el caso del chino que le sucede lo mismo. ¿Y por qué te digo que te centres mucho más en China? Porque ya tenemos muchos más datos con respecto al país. Por lo tanto, quiere decir que en tus preguntas se va a hacer consideración alguna con respecto al chino, ¿no? A este tipo de lengua. Entonces, en resumen, básicamente es eso, ¿no? Ver cuántas personas hablan cada lengua, ver por qué es conocida, qué peculiaridades tiene en cuanto nativos y no nativos, y también si es que tiene variaciones. Y si te das cuenta, acá también en la lista de las lenguas tenemos el chino mandarín, que está en el segundo. Tenemos por acá el Wu Chinese también. Entonces, como que son variaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el árabe, tienes acá el árabe de Egipto. Entonces, el cantonés también es otra variación más. El vietnamís también más o menos. Entonces, como que por ahí va, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí ya vamos con tus preguntas. En el número 1 te dice, el texto está concentrado técnicamente en qué. En este caso sería, en el número 1, dame un segundo por favor, evaluar el número de hablantes en todo el mundo, de las lenguas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, justo en el medio está la lista de las lenguas, por lo tanto, ¿aquí importan mucho las lenguas? Sí, pero también, y más todavía, cuántos hablantes tienen cada una, porque eso es lo que genera que se realice un ranking. En la número 2 se da una frase al inicio de tu texto. Speak more than one language. ¿Qué cosa quiere decir eso? Una persona que habla más de una lengua. Recuerda que si hablan dos es bilingüe, tres trilingüe y ya más es políglota. Y como te está hablando, te está diciendo que comprende más de una lengua, se podría denotar una palabra que tú conoces bastante, sobre todo por el curso de cívica, multilingüismo. O si no, también por el curso de lenguaje, obviamente. Pues, ¿no? Multilingüismo, ¿ok? Luego en el número 3 tienes, ¿cuál de las siguientes oraciones se puede inferir acerca de China con respecto al texto que se te ha mostrado? Ya. Con respecto a la número 3, vamos a evaluar entonces una por una. A ver.
que el chino es una lengua que tiene un prestigio internacional, por eso está en segundo lugar. Más que prestigio internacional, estamos hablando de que su cantidad de hablantes sí son de la misma China, por lo tanto, prestigio internacional no sé qué tanto. Hay que recordar también cuántos habitantes tiene China. Entonces, no va dando por ahí. Mandarín y cantonés son unas vertientes prestigiosas de la lengua china. Sí lo son, pero vamos a dejarlo en stand-by. El cantonés es la variedad del cantonés, o sea, la rama del cantonés que viene del chino, no es tan comprensible a diferencia de las otras variedades del chino. Eso no tiene nada que ver. El fenómeno de de diglosia es característico de todas las personas chinas, ¿no? China es un lenguaje que tiene bastantes variedades que no pues son inteligibles entre ellas. En este caso la 3 sería la letra E. Y ahora, en la misma lógica, te dan la número 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas se colige también? Pero en este caso, con respecto al inglés. Ok, en este caso sería la letra A. El inglés podría ser considerado una lengua franca. Y en el número 5, si la lista si tuviese el criterio en esta lista en base a los nativos hablantes, entonces, ¿qué podría pasar? China estaría en primer lugar porque ellos tienen un número más alto de nativos. Listo, chicos. Entonces, ya finalizamos la clase del día de hoy. Mil disculpas por las interferencias, no va a volver a pasar. Ya hablamos de esto en la próxima clase. Cuídense. Almuercen, por favor. Buenas tardes.